¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Un placer saludarlos. Es un grato placer estar nuevamente con todos ustedes a través de este medio. Nos complace el poder compartir la palabra de Yahweh y, como siempre, esperamos que ojalá y todos los que escuchen y vean este video puedan ser de verdad bendecidos. Quien les habla, Jimmy Subarzo, y como siempre está mi esposa Sarita junto a mí. Así es que vamos a entrar de lleno en un nuevo tema acerca de la palabra de Yahweh, la Torah, y de cosas que debemos corregir, porque el tiempo es muy cerca. Estamos muy prontos a nuevos anunciamientos, a nuevas manifestaciones proféticas en el mundo, partiendo desde Israel mismo y así a lo largo de todo el planeta. Y básicamente, todo lo que Yahweh está hablando es para seleccionar, depurar y blanquear a su cajal, a su pueblo. Por eso sentimos premura del cielo para estar hablando y compartiendo lo que más podamos antes de que ocurra lo que tiene que ocurrir en el pueblo de Yahweh, antes de que ocurra todo lo que ya está anunciado. Por lo tanto, hay una exigencia no solo a todos los moré, a todos los rojí, maestros y pastores, sino a todo creyente, de que viva Torah, de que obedezca Torah, de que se someta a la verdad verdadera de Yahweh y de Yahshua, su Ben Kadosh, su santo Hijo. Así es que por eso estamos acá y esperamos que en esta oportunidad puedas recibir luz de todo lo que vamos a hablar. Un saludo grande para todos, un saludo y un abrazo para todos. Gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios, gracias por hacernos parte en este crecimiento. Estamos orando por todos ustedes. Deja tu pedido de oración abajo, anota ahí por qué quieres que te ayudemos a orar. Somos una familia y oramos en común acuerdo delante de Yahshua para que interceda por nosotros. Así es que escríbenos en este preciso instante. Bueno, y a toda la gente que se está conectando alrededor del país y hasta donde llegue la señal, un saludo, shalom, shalom alejem, para todos y para cada uno de ustedes. Hoy ya quiero compartir un tema que se llama en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Este mensaje es acerca de adorar a Yahweh, en espíritu y en verdad, en Ruach y en Emet. Lo más probable es que este mensaje te incomode, te inquiete, o derechamente pienses que es una locura, pero es palabra de Yahweh, es palabra de Abba, que es el que desde el comienzo de todas las cosas las ha establecido, y quienes le siguen le deben obedecer y le deben temor, respeto, adoración. Como siempre digo, aún la palabra exhorta, cada uno discierna y escudriña las escrituras, que por ignorarlas muchos pecan, errando el correcto sentido y mandato de Yahweh a todos. Así es que espero comprendan todo lo que la palabra dice y lo que el Ruach de Yahweh en estos momentos va a transmitir a tu mente y a tu corazón, para que puedas comprender aquello que estás haciendo mal o está errado. La verdad no es mía, la verdad no tiene un dueño humano, la verdad es voluntad de Abba, voluntad de Yahweh, es Torah de Yahweh. Eso es lo que compartimos y eso es lo que el Padre quiere que entendamos todos. Como siempre digo, tanto mi esposa como yo somos aprendices, somos estudiantes, somos discípulos. A lo mejor los discípulos más pequeños en el reino de Yahweh, a lo mejor los más diminutos, los recién llegados, pero nos sentimos solo por gracia y por rajem, por misericordia, discípulos del Eterno, y hacemos partícipe a todo aquel que nos quiera escuchar y recibir la dabar de nuestro amado Adón Yahshua. Así es que estén atentos. Pongan mucha atención a lo que vamos a hablar. No somos judíos, no somos mesiánicos. Oh sí, tiene mucha razón. Debemos hacer siempre el hincapié, ¿no?, respecto de quiénes somos. Alguna vez quizás fuimos, pero hoy
Insisto, no somos judíos, no somos mesiánicos, tampoco somos judaizantes, no seguimos ninguna religión dominante en el mundo, ni sistemática que pueda existir, no seguimos sectas, ni ninguna tendencia humana. Todo lo contrario, nos regimos y nos sometemos a la palabra de Abba, a la palabra de Yahweh. Yahweh nos habló, nos despertó el alma, nos despertó el Ruach, el espíritu, y nos hizo entender su verdad. Y eso fue un proceso de verdad tremendo, que ya lo hemos compartido. Y si Yahweh nos permite, lo compartiremos en otra oportunidad con un poco más de detalles. Y Yahweh nos salió al encuentro y nos mostró su maravilloso Deresh, su camino, su Emet, su verdad, y su Hayim, su vida. Así es que para que tengas tranquilidad de quiénes son los que están compartiendo esta palabra. Algún tiempo estuvimos en el cristianismo, en algún tiempo estuvimos en Babel, en algún tiempo fuimos Efraín, en algún tiempo estuvimos dispersos en medio de una religión, pero esta vez podemos decir delante de Abba que seguimos sus pisadas y obedecemos lo que dice su palabra, su Torah. Amén. Muy bien. Vamos a compartir lo siguiente y espero que todos puedan recibir todo esto de Yahweh en el menor tiempo posible. Si no logramos concluir el tema, pues obviamente simplemente seguiremos en una segunda oportunidad al día siguiente para que puedas seguir viendo los videos de modo correlativo. De todos modos, todos quedan registrados en nuestra página de Facebook para que los puedas ver en el momento en que tú quieras y puedas también ingresar en nuestro blog junprophet.blogspot.com y puedas leer también cada mensaje que subimos, lo dejamos en formato de texto. Así que siéntete libre de ingresar a nuestro blog las veces que tú quieras y puedas ahí ver todo lo que hemos compartido de parte de Yahweh. Ok, muy bien, vamos a entrar de lleno con este tema que no es menor, no es menor. Adorar a Yahweh en Ruach y en Emet, es decir, en espíritu y en verdad. Pongan atención, para la mayoría de la gente, o creyentes mejor dicho, adorar a Yahweh es cantar, ¿no? Es demostrar devoción mediante himnos y cánticos espirituales, cosa que sí es bíblica, ¿no? Incluso algunos se atreven a decir que debemos adorar con las artes a Yahweh, y eso es un error. Es un error, grave error. A Yahweh se le adora en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Por lo tanto, vamos a leer quién dice esto y por qué lo dice, y vamos a descubrir las razones que implican adorar en Ruach y en Emet. Para eso quiero que vayas al libro de Yohanan, al libro de Juan, al capítulo 4, del verso 7 al 28. Y vamos a leer esto, ¿no? Es la palabra de Abba, la Dabar de Yahweh. Yohanan 4, del 20 en adelante, como te acabo de decir. 4 del 7 al 28. Perdón, vamos a leer del 20, ahí está, del 20 al 28. Yohanan 4, 20, 28. Dice, esto lo dijo Yahshua. Esto lo dijo Yahshua, el rabí por excelencia, nuestro Rojí, nuestro Adón, el soberano, Yahshua. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Sin embargo, ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar, ¿no? Yahshua le dijo a la mujer samaritana, créeme cuando te digo, mujer, que vendrá un tiempo cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes a Abba Yahweh. Y ustedes, los shomronitas o samaritanos, adoráis lo que no conocen. Pero nosotros, los yahuditas o los judíos, adoramos lo que sí conocemos, porque sabemos que la salvación procede de la Bayit de Yahudá, de la casa de Judá. Shema, mujer, le dice, escucha, mujer, pero viene un tiempo y ahora ya comienza cuando los verdaderos adoradores adorarán a Yahweh Elohe en Ruach y en Emet, porque también el Abba busca a los que son así, para que le adoren. Yahweh Elohe es Ruach, por lo tanto es necesario que los que lo adoren en Ruach y en Emet.
le dijo la mujer samaritana, sí, dice, sé que viene el Mashiach y cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Yahshua le dijo, yo soy el Hamashiach con el que tú hablas, el que habla contigo. ¡Wow! Qué tremendo este texto y tan revelador, tan sorprendentemente revelador. Este magnífico relato de Yahshua mismo, sin duda es una hermosa expresión de la verdadera adoración. Esto se da en un entorno y en un ambiente político-religioso bastante confuso en Israel. Dígame cómo se escucha, por favor. Dígame cómo está saliendo la imagen y si se escucha bien, por favor, para que nosotros podamos tener acá una información al respecto y si hay algo, podamos hacer algo, si es que podemos, ¿no? Ahorita dice que se escucha bajito. Se escucha bajito, ahí vamos a ver el audio. Ahora no sé cómo estará saliendo. Ok. Así que esperamos que toda la gente que está en sintonía o añadiéndose a la sintonía nos diga cómo está saliendo la señal. Hasta ahora nuestros equipos, digo yo, y es el móvil, está funcionando normal, así que espero que pueda llegar bien la señal. Un saludo a Tabita que está conectada, shalom, shalom, y a toda la familia. Muy bien, entonces, como te digo, esto ocurre en Israel, en medio de conflictos políticos, religiosos, y además de pugnas locales entre pueblos. Recuerda que el pueblo judío se llevaba mal con los samaritanos. Entonces Yahshua le explica a una mujer pecadora lo que verdaderamente es adorar y que debe ser en Ruach y en Emet. Aquí vamos a ver detalles importantes en la mujer, ¿ya? Y por atención, ella no adoraba ni en Ruach ni en Emet. Si Yahshua se toma el tiempo para evangelizarla, por decirlo así, como se dice en el mundo cristiano, hablarle la palabra a una mujer, es simplemente porque la ama de verdad. Y así como la ama ella, ama a todo el mundo que vive en engaño, en mentira y en pecado, lamentablemente. Pues bien, esta mujer no adoraba en Ruach y no adoraba en Emet. Ella adoraba en su carne y en engaño. ¿Por qué? Pongan mucha atención. Primero era samaritana, es decir, los samaritanos eran considerados mestizos, adoraban ídolos y además seguían la fe judía, por lo tanto había un sincretismo, una mezcla que los hacía ambiguos y por esa razón eran menospreciados por los judíos. Entonces ya vemos un punto neurálgico en la vida espiritual de esta mujer, vivía una ambigüedad, una religiosidad. Luego era adúltera, no se había arrepentido de sus pecados y Yahshua le revela que el que tiene actualmente no es su marido y ha tenido ya no sé cuántos, 4 más y tampoco han sido sus maridos. Al parecer la mujer era un tanto imprudente al evadir su situación y desviar la conversación a temas netamente religiosos. Sigamos, punto 4. Tenía como padre de fe a Jacob y creía que él era mayor que Yahshua, un simple judío. Entre paréntesis, no conocía quién era Yahshua. ¿Okay? 5. Ella afirma que el monte de Jacob era donde se debe adorar y no en el templo, que sí era la base de la fe judía y que aún Yahshua, mientras estuvo en la tierra, respetaba. 6. Es obvio por sus dichos que vivía en pecado y asentía hipócritamente la fe judía. Volvemos a decir que era religiosa. Y 7. Yahshua le revela quién es, diciéndole que él es el Mashiach. Lo que aquí ocurre es lo que siempre hace Yahshua, y es llamar a la luz a los que están en oscuridad. La mujer estaba segura de su salvación quizás, segura de a quien le rendía adoración, y estaba conforme con su pecado, que era adulterio básicamente. Pero Yahshua, en su infinito amor, se preocupa por ella, para revelarle quién es y cómo adorar de verdad, pues ella está perdida. La idea es que esta mujer se hubiera reencontrado con él, sin duda. Millones, pon atención, millones de creyentes están así, convencidos de cómo adoran, seguros de lo que adoran y conformes en su condición personal para adorar. Y lamentablemente están perdidos, pues están adorando en carne y en mentira. De acuerdo a esto es que debemos esclarecer, pon atención, qué es Ruach
y qué es emet, que fue lo que Yahshua le exhortó a la mujer shomronita, a la mujer samaritana. Para adorar a nuestro Adón en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad, debemos tener bien definido qué es adoración, según lo que Yahshua menciona y que es vital para estar ante el eterno Yahweh. ¿Comprendieron? ¿Qué es adorar en Ruach y qué es adorar en Emet? Pero para comprender esto, antes debemos explicar y entender qué es adoración. Pon atención. Notemos que Yahshua le dice a la mujer que viene la hora en que adoraréis, en que habrá, adoradores verdaderos que van a adorar a Yahweh. ¿Sí? Yahshua le dice a la mujer, pero viene el día, viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Yahweh. ¿Qué significa esto? Que existen adoradores falsos, errados, mentirosos y aún en la carne. Sí, así es. Comprendamos qué es adoración. Adoración, primero que nada, no es cantar, no es cantar. Menos demostrar artísticamente que honramos el nombre de Yahshua. Adoración es el acto literal, físico y del corazón de rendir tributo y homenaje, honra y devoción a Yahweh. La adoración se dirige, se expresa y se vive. ¿Comprendieron el punto? Se dirige, es decir, va hacia alguien o hacia algo, se expresa, uno la expresa y se vive, ¿no? Siendo la última que mencionamos, vivirla, la base de las dos primeras directrices que acabo de mencionar. Sin ella, sin esta base de vivir, lo demás solo es emoción, arte y falsa adoración, lo que podríamos mencionar como fuego extraño. ¡Wow! En la medida que avanzamos vas a ir comprendiendo estos conceptos que te estoy dando. ¿En qué se basa la base? ¿Cuál es la base de la adoración verdadera? ¿Cuál será la base de la adoración verdadera? Dijimos que inicialmente, principalmente, no es cantar. Si tú enfocas la adoración como cantar, está cerrada o errado, porque no es cantar. Pon atención a lo siguiente. No se basa en un sentir voluntario, sino en un mandato. Pon atención. Si fuera voluntario, no estaría como está determinada en la Torá, como un mandato, pues el hombre por sí solo difícilmente amaría a Yahweh en primera instancia. Vemos que en efecto hay gente que ama profundamente a Yahweh sin necesariamente que esto sea una imposición, pero son los menos, siempre son los menos. Los muchos deben entenderlo y solo se comprende cuando se exige. Y luego los renacidos fluyen teniendo revelación de este amor por el Eterno. Lean Devarim o Deuteronomio 28, lean, ahí habla de la obediencia. Lean Deuteronomio del capítulo 6 al verso 5. Lean Mateo 22 del 37 al 38, lean Marcos del 12 al 30. En todos estos versos últimos que te acabo de mencionar, se explica el mandato para adorar correctamente a Yahweh. Y tú vas a decir cuando lo leamos, ¡ay, en serio! Pues sí, esa es la base. Pon atención. Habló Yahshua diciendo, amarás a Yahweh tu Elohe con todo tu lev, con toda tu neshama, con toda tu meod. Y este es el primero y el más grande mishvah. Vamos a leerlo otra vez. Amarás a Yahweh tu Elohe con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y este es el primero y el más grande de los mandamientos. Entonces, la base de la adoración es amar a Yahweh integralmente. Es un concepto integral. No podemos solamente expresarlo de modo emocional, no podemos hacerlo solamente como un acto legalista, no podemos dirigirlo a cualquier cosa, no.
Es un acto completo, es íntegro, tu vida. Por eso, ¿te acuerdas que dije que la adoración se dirige, se expresa y se vive? Por eso el último punto, vivirlo, es el punto inicial de la base de la adoración. Pues para que puedas adorar correctamente, debes amar a Yahweh. Y es un mandato. Mandato. Amarás a Yahweh tu Elohe. Vuelvo a decirlo, con todo tu lev, corazón, con todo tu neshama, con todo tu ser y con toda tu meod o toda tu mente. Pues este es el primer y más grande mandamiento. Recuerda, Mateo 22, 37, 38, Marcos 12, 30 y Deuteronomio 6, 5. Vas a encontrarte con este poderoso texto. Sigamos adelante, pongan atención. Los verdaderos adoradores tienen la cualidad de aceptados, de permitidos, aptos para estar en la presencia de Yahweh. Nadie que no adore en Ruach y en Emet puede estar ante Yahweh. Nadie. Mediante Yahshua. Nadie. Solo los verdaderos. Recuerda, el puente siempre es Yahshua. Para todo lo que tenga que ver referente a Yahweh, todo tiene que pasar primero por Yahshua. Él es el puente, Él es el mediador, Él es el nexo. No hay otro. Nuestro Adón, Yahshua. Vamos a leer en Nidgalut. Ahí Yahshua lava, limpia y habilita por su sangre para que podamos adorar en Ruach y en Emet. Vamos a leer Nidgalut o Apocalipsis del 1, del verso 5 al 6. Y de Yahshua, el Hamashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el amo de los reyes del mundo, al que nos ama y nos ha lavado nuestros pecados con su propia sangre. Él nos hizo Melechim, reyes, y Kohanim, sacerdotes, para su Abba Yahweh, para el Padre. A Abinu Yahweh sea gloria y autoridad para siempre. Entonces, todo adorador aprobado y verdadero es el que el Mashiach lavó y que permanece limpio por él, mediante obediencia y temor. Temor, entre comillas, adoración. Temor es igual a adoración, así como el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Adoración también implica temor. El principio del saber es cuando tú temes a Yahweh o adoras a Yahweh o amas profundamente a Yahweh y por eso mantienes una conducta de respeto reverente constante delante de Él porque lo amas profundamente. ¿Comprendiste el punto? Por lo tanto, si piensas que cuando cantas adoras, estás en un error. Estás en un error. Si no estás en Ruach, si no estás en Emet, solo es una canción, nada más. Mayormente cuando no está correctamente dirigida, correctamente expresada y correctamente vivida. ¿Ok? Sigamos comprendiendo todo lo que estamos hablando. Pon atención. Dijimos que adoración se dirige, se expresa y se vive. ¿Sí? Perfecto. Puse este orden para ratificar y confirmar que cuando adoramos, hacemos todo lo que decimos y pensamos. Es decir, porque lo estamos viviendo. Por eso tú haces lo que haces y piensas lo que piensas, porque tu forma de vida, la forma de vida que has construido o que Yahshua está construyendo, provoca que tu forma de vida ahora sea nueva. Por lo tanto, piensas distinto al mundo, distinto al resto y te comportas de una forma distinta. Nuestro objetivo, recuerda, más sublime es Yahweh, recuerda, nunca lo olvides. Recuerda, de lo que estamos llenos, en eso nos vamos a transformar. Si tú ves tu estado físico hoy, es producto de lo que le has dado a comer. Y en eso te estás transformando. Cuanto más el espíritu de Yahweh, el Ruach de Yahweh, con su dabar, con su palabra, provocando en nosotros transformación. La idea es que nuestra imagen pueda ser a la semejanza de Yahshua. Nunca lo olvides. Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a explicar. La adoración se dirige, se expresa y se vive. Pon mucha atención. La adoración se dirige, ¿ok? Esto es hacia Yahweh siempre. Es a Él a quien amamos,
y deseamos profundamente. Él es el ideal del mandato. Y amarás a Yahweh, tu Elohe, con todo tu lev, con todo tu neshama y con toda tu mejot, con todo tu corazón, ser y mente. Él es el objetivo, recuérdalo. Entonces, el ideal del mandato es que mi adoración vaya dirigida 100% a Yahweh. Él es la meta a seguir y a tener, ¿ok? Nuestro objetivo más sublime es Yahweh. Nuestro objetivo más sublime es Yahweh y Yahshua nos guía a Él. ¿Me comprendiste? Amamos a Yahweh. Mi esposa y yo amamos a Yahweh. Lo deseamos, lo anhelamos y estamos aprendiendo a amarlo aún más. Espero que tú puedas tener la misma certeza y la misma convicción de amar a Yahweh. Amar a Yahweh, amar profundamente a Yahshua. Amarlo con todo tu corazón, con todo tu lev, con todo tu neshama, con todo tu ser, con toda tu mente, ¿ok? Qué maravilloso. La adoración se expresa, y aquí nos vamos a explayar un poco. Esto es honrarlo en nuestros labios, ¿no? Con cánticos espirituales que revelan su amor, ¿ok? Que revelan su amor, sus hazañas y su grandeza. Y en todo manifestamos temor reverente y amor profundo por Abba. Respecto de cánticos espirituales. Manifestamos ahí sus proezas, sus hazañas, su amor, sus atributos, etcétera, etcétera, y lo amamos por eso. En este punto es donde muchos erran, pensando que la mayor expresión de adoración es el canto. ¿Me entiendes? Piensan que es la mayor expresión el canto. Y se hacen conciertos, muestras musicales de adoración que se consideran excelsas y no es así. Pongan atención. Actualmente allí fluyen intereses pseudo espirituales. Básicamente todo eso es ego. Todo eso básicamente, voy a ser bien franco, básicamente eso es ego, es dinero y crear carreras musicales, más que otra cosa. Y se mezcla mañosamente el sentir de que cantarle a Yahweh es un ministerio y que debe subsistir, por eso se debe cobrar. Por mucho tiempo creí eso. Pues por años fui salmista. Error. Hoy no existen salmistas. Los salmistas son los que crean salmos. Y en las escrituras vemos que está David y está Salomón. No hay más. ¿Me entiendes? No está ministerialmente, solo existen 5 ministerios, que fueron los que estableció el mismo Yahshua. Y no existe un ministerio como el de la alabanza. No existe. ¿Y cómo David? Momento, David es un punto en la historia, no una trascendencia en la historia. El tema con David es un tema muy distinto a todos los reyes que alguna vez tuvo el pueblo de Israel. Por lo tanto, no puede solamente David, por lo que hizo, ser catalogado o regirnos por lo que él hizo para establecer un ministerio que Yahshua no estableció. Entonces, no existe este ministerio. Definamos qué es ministerio. Pon atención. Ministerio significa servir a Yahweh. Pon atención, servir a Yahweh, al prójimo y a la hermandad en la fe común de Yahshua. Eso hace un ministerio. Un ministerio sirve a Yahweh, al prójimo y a la hermandad en la común fe de Yahshua. Para eso es un ministerio. Y este ministerio, sea cual sea de los 5, se esparce en términos locales o en términos mundiales según el llamado que Yahweh ponga en una persona. ¿Ok? Ahora, ¿y qué es la alabanza? Qué tremendo.
La alabanza es una adoración expresada de labios. Por lo tanto, la alabanza es un reconocimiento. Los ministerios son dados por el Mashiach a personas en particular para dirigir su obra. No todos tienen un llamado ministerial, no todos. No todos son pastores, no todos tienen un apostolado, no todos son enviados a anunciar la Besorat, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son rojí, no todos. ¿Me comprendes? Porque es el Mashiach, a través de su Ruach, quien elige quién tiene un ministerio o lo llama para eso. Pero la alabanza no. No. Así es que no. Vamos a comprender un poquito más esto. Si la alabanza fuera ministerio, pon atención, solo algunos podrían adorar y no todos. Recuerda lo que dije. Los ministerios son asignados por Yahshua en personas particularmente a quienes Yahweh llama para ejercer ministerio y así conformar y estructurar su obra en la tierra. Si la alabanza y la adoración fueran ministerio, solo unos pocos tendrían la bendición de adorarlo, pero no es un ministerio. Por eso todos podemos adorar a Yahweh a través del canto, a través de la expresión de los labios, ¿no? Pues la adoración puede ser personal como colectiva. En este caso podemos exaltar y honrar a Yahweh en forma muy íntima y personal o masivamente con más personas. Por lo tanto, se debe a una experiencia, ¿no? A una experiencia de permanecer, de estar sometido a la voluntad del Padre en cada creyente. Esto debería ser inherente. ¿Me entiendes? Esta alabanza, propiamente tal como expresión de canto, de música, debiera ser algo inherente en todo creyente, es decir, debiera ser algo esencial, algo natural, no algo particular, ¿no? No olviden, los ministerios establecidos por Yahshua tienen la misión y objetivo de arrancar, derribar, destruir y derrocar toda obra de las tinieblas y de toda obra de carnalidad. Eso es lo que debe hacer un ministerio. Y aún lo dice proféticamente en el libro de Jeremías, en el capítulo 1 al 10, que para eso llama Yahweh a un siervo, a un profeta o a un ministro, según Yahshua, para derribar, arrancar, destruir y derrocar toda obra de tinieblas y carnalidad en el mundo. Para luego sobre eso edificar y construir y plantar sobre el fundamento que es Yahshua HaMashiach. ¿Comprendes la labor ministerial? Sé que esto va a generar controversia en muchos de ustedes, pero es lo que leemos en la Escritura, en la Dabar de Yahweh. No es una opinión personal, no es mi opinión personal. Yo fui salmista, como te digo. Gracias a Yahweh nunca viví de eso. Sí, en muchos lugares donde fui, adoré a Yahweh con música y con todo, pensando que era un ministerio, cuando en efecto no lo es. No es un ministerio. Entonces, la adoración se dirige, como te dije al principio, que va hacia Yahweh y después se expresa, como lo acabamos de decir ahora, se expresa. Pero comprende, no es cantar. Ahora vamos al punto inicial, en donde se sustentan estos dos puntos que te acabo de comentar. La adoración se vive. Esta es la base del testimonio de Yahshua en todo aquel que le sigue y cree en él. Vivir la voluntad de Yahweh como él la ha establecido, siendo Yahshua el modelo a seguir en todo momento. En todo momento, porque la adoración se vive. Recuerda, adoración igual temor reverente a Yahweh. Adoración igual temor reverente a Yahweh. No necesariamente es tener que cantar. Puedes hacerlo, genial, ni un problema, pero no es tu verdadera adoración. Es una expresión de lo que estás creyendo, ¿ok? Sigamos. Entonces la adoración es la base del conocimiento de Yahshua, del testimonio mismo de Yahshua, que te permite vivir la voluntad de Yahweh como Él la estableció, siendo Yahshua siempre el modelo a seguir en todo momento. Pues Él es el camino,
al Padre, Yahshua. Él es el camino al Padre y nuestra adoración está dirigida a Yahweh y Él es el camino. Entonces, la vida transformada se provoca por el poder de Yahshua mediante el Ruach de Yahweh, y esto es por obedecer su palabra y vivirla. No solo una vez, sino toda la vida, lo que evidencia que ahora vivimos según ella y nuestra naturaleza ha sido transformada. ¿Me comprendieron? Entonces, somos nuevas criaturas viviendo la nueva vida en Yahshua. Ser sincero o ser sincera es ahora tu responsabilidad. ¿Qué estás viviendo de Yahweh y cómo lo estás viviendo? ¿Qué estás viviendo de Yahweh y cómo lo estás viviendo? Y podrás reconocer si tu adoración es en Ruach o es en Emet, es decir, en espíritu y en verdad. ¿Qué estás viviendo de Yahweh y cómo lo estás viviendo? Necesariamente esto te va a mostrar una forma de vida, ¿no? Y eso va a delatar automáticamente que estás adorando y que no. Wow. Vamos a ver entonces, de acuerdo a esto, espero que lo hayas comprendido. No necesariamente es cantar, aunque sí se expresa, se dirige y se vive. Y este último punto es donde está todo el meollo del tema de adorar a Yahweh, comprendiendo que la base es amarlo. Amarlo. De música hablaremos en otra instancia para que los que creen que Yahweh los llamó a cantarle como ministerio y sepan que eso no es un ministerio, todo lo contrario. Eso es un reconocimiento que todo creyente debe hacer. Pon atención a lo siguiente, en Ruach y en Emet. De acuerdo a estas definiciones, entonces podemos comprender qué es Ruach y qué es Emet, perdón. Vamos a ver primero qué es en Ruach, ¿ok? Pon atención. ¿Qué es en Ruach y qué es en Emet? ¿Qué le pasó a esto? Esperemos un segundo. Esta vez se vuelve loco. Muy bien. ¿Qué es en Ruach y qué es en Emet? Primero que nada, en espíritu implica naturaleza, esencia. La esencia de Yahweh es Ruach. Él no es carne. Está conectado esto, ¿no? No se desconecta. Sí. Okay. Yahweh no es carne. Yahweh es Ruach. Y todo el que adora en carne no es acepto ante él, porque la esencia de Yahweh es Ruach, es decir, es espíritu. Si en tu vida hay carnalidad, no pretendas que tu adoración sea escuchada o bien recibida. Imposible, pues la esencia de Yahweh es Ruach. Recuerden, adorar es más que simplemente cantar. Es temer y obedecer y vivir a Yahweh. Recuerda, hasta el mundo canta y tiene los más excelentes exponentes de la canción. Y no todos ellos adoran, mejor dicho, no adoran. Y tienen unas voces increíbles. Por lo tanto, adorar en Ruach es tener, primero que nada, su naturaleza. Es estar a tono con Él. En pureza, en obediencia, en amor profundo. Esto es más que un sentir, es determinación producto de una obediencia. ¡Wow! Y uno obedece solo a quien tiene autoridad y se admira por tal condición. Por eso admiramos a Yahweh, porque es soberano, porque es uno, porque es por sobre todas las cosas el Elohe verdadero, el todopoderoso verdadero. Y lo amamos porque es el único que puede salvar nuestra vida y de hecho lo ha hecho a través de Yahshua. En Ruach implica también el mandato de amarlo con el corazón, recuerda, sentimientos y emociones puras.
con todo nuestro neshama, con todo nuestro ser, que implica amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo, con toda nuestra disposición, entrega y aún sacrificio. Y dice después con toda nuestra nehot, o nuestra mente. Es decir, amarlo con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras determinaciones, planes, decisiones y etcétera. Ahí está todo nuestro ser implicado en esta obediencia a través del Ruach, producto de una obediencia. En todo esto debe primar el temor, obediencia y el amor profundo por Él. ¿Pusiste atención? Debe primar el temor, la obediencia y el amor por Él. ¡Wow! Lo amamos en su esencia entonces, en Ruach. Ruach que tenemos por la promesa de Yahshua y por la obediencia a lo que Él manda. Por eso podemos adorar en Ruach. Comprendiendo todo esto, vamos a poder estar al nivel de la naturaleza de Yahweh, que es Ruach. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es Emet? Emet significa verdad. Pon atención a esto. Esto es en verdad, ¿no? Muchos creen que esto tiene que ver con veracidad. Mucha gente piensa que adorar en espíritu y en verdad es adorar en veracidad, es ser verdadero, o hacerlo sinceramente, y no tiene nada que ver con eso. Aunque debe ser así, sin duda, debe ser así. Lo que aquí plantea Yahshua, pon atención, es adorar con conocimiento de lo que adoramos. ¿A quién lo hacemos y por qué lo hacemos? ¿A quién le tengo temor? ¿Por qué le tengo temor? ¿Y a quién, no? Esta adoración. ¿Cuál es la verdad de Yahweh? ¿Cuál es la emet de Yahweh? Ya comprendimos que adorar en Ruach es estar en su nivel. Y dijimos a través de la obediencia, de la pureza y etc. Con todo nuestro lev, con todo nuestro neshama, con todo nuestro mejot. Corazón, ser y mente. Ahora emet. ¿Cuál es la emet de Yahweh? Pon atención. ¿Acaso la emet de Yahweh no es su voluntad? ¿Su propósito? ¿Su palabra? Así es, mis amados hermanos. La verdad de Abba es su Torah. La verdad de Abba es su Torah. ¿Qué significa Torah? Enseñanza, guía, instrucción y dirección. Eso es Torah y es toda la palabra de Yahweh. Lo encontramos en los 5 primeros libros y después vemos cómo los profetas la siguen anunciando, proclamando, y luego vemos toda la enseñanza apostólica, cómo la explica y la enseña y la exhorta. Por lo tanto, la Torah está en toda la palabra de Abba. Esa es su emet. Esa es su verdad. No es que seas sincero, no es que tengas veracidad cuando adoras. Y todo el que adora según Torah, tema y obedezca, que es la base de la adoración. Como lo dijera Salomón, el propósito del hombre es temer y obedecer a Yahweh, pues todos compareceremos ante Él algún día para ser juzgados, sea bueno o sea malo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Debe hacerlo, debemos temer y obedecer en todo momento, según la palabra vivida y no solo contemplada. Mucha gente solo contempla la Torah de Yahweh, la enseñanza, la lección, los mandatos, los principios, pero no los vive. La idea es que lo podamos vivir completamente. Pon atención. ¿Qué encontramos en la emet de Abba? ¿Qué encontramos en la emet? La verdad de Yahweh, su voluntad, su propósito. Primero que nada, pon atención. Ahí lo que encontramos, wow. Ahí encontramos el conocer, ¿no? Conocemos quién es y tenemos certeza de los atributos, de las obras, de las promesas de Yahweh Elohe, a quien creemos y esperamos. ¡Qué tremendo! La mujer samaritana estaba lejos de Yahweh, ¿te acuerdas? Estaba lejos de Yahweh. Creía erradamente cuál era el fundamento de la adoración y además estaba en pecado, es decir, estaba en la carne y en mentira.
Aunque el Mashiach mismo hablaba con ella, dudaba y desviaba la conversación. Muchos harán esto luego de ver completamente este video. Van a desviar, pues este tema tiene que ver con cosas prácticas, con cosas tangibles, no solamente con la mística que produce la adoración que hoy se expresa como tal, solamente ligándola a un tema netamente artístico, cuando no es así. No es así. Ajá. En Ruach y en Emet, en verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es imposible llegar a Elohe sin el mediador que es Yahshua, y es vital que quien tenga a Yahshua obedezca lo que él dice, y él dice que debemos adorar en Ruach y en Emet. Si alguien pretende dar testimonio de Yahshua sin tener Ruach y sin tener la Emet, es un adorador falso. Lamentablemente, no es un adorador aprobado, no es un adorador acepto delante de Yahweh. No obedece, no tiene Ruach y no tiene Emet, pues ignora Torah. Si tú ignoras Torah, si tú ignoras lo que Yahweh establece como un mandato, establece como una guía, como una enseñanza, como una instrucción, si tú ignoras eso, aunque cantes, bailes y hagas conciertos increíbles, esa adoración no llega al Eterno. Aunque te emocione la melodía, la música, la letra misma, si tú no estás viviendo en Med, tú estás simplemente siendo impactado emocionalmente. Pero tu espíritu no está experimentando ninguna transformación. Puede ser movido a nostalgia, puede ser movido a melancolía, puede ser movido a quebranto incluso, pero ese quebranto no tiene la fuerza suficiente para hacer que tú hagas teshuvah. No es suficiente como para que tú puedas arrepentirte de todos tus pecados, pues solo es emoción, que dura mientras dura la música o la expresión artística del momento. Yo conocí mucha gente que reconoció a Jesucristo en muchos conciertos. No dudo de que hubo una obra redentora, hubo una obra de cambio, no lo dudo, pero a estas alturas entendemos que es solamente la conversión a la sombra de algo, no a la verdad verdadera de ese algo. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Por lo tanto, hay que hacer una introspección de verdad qué estamos adorando y cómo estamos adorando. Yahshua es el intercesor, sin duda, que nos eleva al nivel del Ruach. Obedecer a su palabra y creer en Torah y obedecerla nos eleva a la Emet, a su verdad. Y podemos adorar en Ruach y en Emet. Es decir, estamos en la esencia de Abba, en la esencia de Yahweh, a través de la obediencia, del amor, de la pureza, de la entrega, del sacrificio, por su voluntad. Y esa voluntad la contenemos. ¿Por qué? Porque es su verdad, su Torah, la que estamos viviendo. Y recuerda, a Yahshua mismo se le llama la Torah viviente de Yahweh. Él contiene toda la palabra y el mandato de Abba. Esa gracia sublime que tantos malinterpretan es la que nos ayuda a permanecer en Ruach, nos permite permanecer en Emet. Pues lo que yo no puedo hacer por mis fuerzas, a través del Ruach sí lo podemos hacer. Él renueva nuestras fuerzas, Él nos da ánimo, vigor, Él nos estimula, Él nos impulsa, Él afirma nuestro carácter para que podamos decir no, cuando hay que decir no al pecado, a la carne y a todo aquello que es perversión delante de Abba. Esa es la gracia, así actúa la gracia delante de nosotros. Es algo que yo no merezco, pero que por amor Él me lo entrega para que yo persista y no me pierda en el camino. Mucho menos comienza a vivir en ambigüedad, en hipocresías, pensando que eso es netamente adoración cuando no lo es. ¡Wow! Rendir tributo, rendir homenaje, exaltar al Creador en la vida. El mejor fruto de alabanza no es el de labios, aunque lo expresa el apóstol Shaul. Frutos de labios que confiesen su nombre, pero no es la base de la adoración. Es en Ruach y en verdad. Y es el mismo Shaul Pablo quien lo aclara después. Es el mismo quien lo aclara. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Qué es un falso adorador según el contexto? Pon atención.
Un falso adorador o hijo ilegítimo de Yahweh es todo aquel que simplemente se basa en su sinceridad, en su sentir, en su corazón que supuestamente Yahweh conoce, y porque Yahweh lo conoce, pretende estar exento de castigo o penalización. ¿Has escuchado gente que dice que el Señor conoce mi corazón? Y como que eso basta para que él ya quede exento de toda culpa o de toda responsabilidad. Y es todo lo contrario. Ese hombre o mujer que dice eso debiera estar tiritando. Porque el único que conoce mayormente el corazón del hombre es Yahweh. Y lo escudriña hasta lo más profundo. Por lo tanto, lo conoce exactamente y sabe si allí hay maldad, pecado, perversión, abominación ante él. ¡Qué tremendo! Simplemente porque es sincero. Por eso, y eso es un error, comprendan. Esto es ser sincero. Simplemente es alguien puro, sin mezcla, en su definición más original. Eso significa sincero. Algo sin mezcla, algo puro, genuino. Eso significaba antes ser sincero y se aplicaba en contextos de productos. Por ejemplo, esta leche es sincera, es pura. O esta pintura es sincera, ¿me entiendes? Algunos hablan del contexto de cuando el arte empezó a crecer y la gente hacía obras de teatro con máscaras de cera. Entonces dicen que cuando ya la gente estaba en su estado normal, sin una máscara, decían, está sincera, es de verdad, no es el personaje. Hay gente que dice que eso significa sincera, pero no es tan así. El original más primitivo de la palabra sincero es esto, sin mezcla, alguien puro. Luego, con el pasar del tiempo, se le atribuyeron otras definiciones, como el tema de ser franco, de ser veraz o de ser honesto. ¿Ok? Estas definiciones sin duda hablan de alguien supuestamente bueno y confiable, pero debes saber que ante Abba, ante Yahweh, no es suficiente con ser bueno, no es suficiente con ser sincero. Aquí lo que tiene que ocurrir es alguien quebrantado por ser como es y poder ser transformado a lo que Yahweh quiere que seamos. ¿Me comprenden el punto? Por lo tanto, no te excuses diciendo que eres sincero en lo que haces, pues no es suficiente. La sinceridad, ¿cuándo es potentemente favorable? Cuando te lleva a la verdad, te enfrentas a la verdad y te arrepientes de la mentira que has vivido todo este tiempo y deseas ser una persona sincera en la emet de Yahweh, en la emet de Yahweh, para ser transformados. Wow. En esto debe haber sinceridad, sin duda, sin duda. Cuando hablamos de adoración, que no es cantar, es tu vida entera, en Ruach y en Emet, en la esencia de Yahweh y en la Torah de Yahweh. Toda música, toda canción que escuches debe estar basada en Torah. Si no, no es adoración, no. Por eso de música hablaremos en otra oportunidad para que muchos de ustedes puedan canalizar luego cómo van a reaccionar delante de Yahweh prontamente, ¿no? Muy bien. Debes enmendar, recuerda, enmienda. Si te arrepientes de algo, enmiéndalo. No simplemente te arrepientas como tal. Si te arrepientes y hubo daño, enmienda el daño. Ok. Sigamos compartiendo este tema. ¿Saben cuál es el problema con la sinceridad? El problema con la sinceridad es que a menudo es usada ambiguamente. Pretende excusarse de la verdad verdadera cuando está frente a ella. Se cree que es suficiente para ser justificado. ¿Has oído a personas, como te decía, decir, después de una discusión o después de un conflicto, dicen, lo reconozco? Tranquilo, lo reconozco. Y creen que eso los hace más nobles o veraces. Y cuando el demandante solo busca que confiese su falta o su error y luego resuelva. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Has visto gente que dice, lo reconozco? Y parece que eso fuera suficientemente para ser considerado noble, para ser considerado veraz del todo, y se acaba todo. No, el demandante siempre va a exigir, lo reconociste, perfecto, ahora arréglalo.
ahora arréglalo. Y es lo que se espera, que se enmiende el error. Y lo mismo desea Yahweh, que seamos sinceros y enmendemos nuestra vida mediante Yahshua. Y enmendemos nuestra vida mediante Yahshua. Pongan atención a esto porque es el engaño más recurrente de las tinieblas y de nuestra misma carne. Millones de creyentes viven en paganismo idolátrico. Viven en paganismo idolátrico. Adoran lo que no es, adoran lejos del Ruach y adoran lejos de la Emet. ¡Wow! El Ruach y la Emet de Yahweh no pueden estar separados. Es imposible, pues son una sola esencia que debe vivir todo creyente en Yahshua. Fe, amor profundo, gozo, paz, convicción radical y pureza a la luz de los mandatos de la Torá de Yahweh. Pues por convicción radical y la esperanza conocemos más y más a nuestro Abba Kadosh Yahweh. Wow. Conocemos su grandeza, conocemos su infinito amor por nosotros, conocemos ese poder que siempre está a nuestro favor, comprendemos sus atributos, entendemos cómo es Él y por ende nuestra adoración cada vez más es más y más profunda y deseada y más comprometida con el eterno Yahweh. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La Emet y el Ruach no pueden ir separados, pues la Emet nos habla de Él y en Ruach podemos adorarlo en su esencia. ¡Qué tremendo! Y todo está ligado a poderosos principios en nuestra conducta que Yahweh nos manda a obedecer. Por ejemplo, Yahweh te ordena, nos ordena que obedezcamos. Si obedecemos, entramos en su voluntad. Pero para obedecer, antes yo debo creer que lo que Él dice es verdad. Cuando yo creo que lo que Él dice es verdad, yo tomo esa verdad, la considero y la vivo. Y comienzo a vivir en Ruach, pues estoy sometido a su verdad. Por eso no pueden ir separadas ni el Ruach ni la Emet, ni el Espíritu ni la verdad. No pueden estar separadas. Recuerda, verdad no es veracidad. No es que sea simplemente sincero. La verdad es su Torah, su voluntad, su palabra, su propósito en tu vida. Ajá. ¿Te das cuenta que automáticamente la adoración dejó de ser un tema de mística? Dejó de ser un tema de emocionalidad. Es tremendo. La mejor adoración es tu testimonio. La mejor adoración a Yahweh, el olor más grato que puede salir de ti es cuando eres obediente, cuando vives en obediencia a la Torah, cuando la honras, cuando la celebras, pues es verdad y voluntad de Yahweh, el Padre. Y al hacerlo, en obediencia, estás en Ruach, en espíritu. Eres uno con Él. ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a adorar a Yahweh, dicen muchos, vamos a adorar a Dios. Antes decíamos, vamos a adorar a Dios. Y todos cantábamos. Y está bien. Creo que se hace. Y hay que hacerlo. Pero no es el todo de la adoración. La adoración tiene una base más profunda. La adoración a Yahweh tiene una base sólida. Y es su Emet, su verdad. Lo que dijo Yahshua. Le dijo a la mujer, ustedes no saben lo que adoran. Pues ella estaba con Jacob, en el monte de Jacob. Ahí hay que adorar. ¿Me entiendes? Ustedes no conocen. Pero nosotros los judíos sí. Yahweh Elohim. Su palabra, su voluntad. Sí lo conocemos. Pero viene el día en que ni en este lugar, ni en ningún lugar de Jerusalén se adorará. Cuando aparezcan estos verdaderos adoradores, pues adorarán en todo el mundo. Pues la adoración a Yahweh no está situada a un lugar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a leer algunos textos. Te invito a Isaías 44, verso 23. Dice, canten, oh Shamaim, porque Yahweh ha actuado. Gritan fuerte, oh profundidades de la tierra,
Prorrumpan en cántico, oh montañas, el bosque y todos sus árboles, porque Yahweh ha redimido a Jacob, se ha glorificado mediante Israel. ¿Te das cuenta cómo el profeta Isaías habla de que los mares canten y rinden honor y gloria a Yahweh? Los árboles, ¿te das cuenta? Toda la creación ríndale honor y gloria a Yahweh Elohe, en una expresión, en una manifestación. ¿Te das cuenta? Pero no es una simple algarabía. No, esta adoración que expresa el profeta es producto de su verdad. Todo eso es en Ruach, producto de una verdad asentada. Una verdad asentada, y es Torah, su palabra. Y estás en Ruach, al punto de que los árboles cantan, braman los mares en pos del Eterno. El relámpago cruza los cielos, haciendo un destello a nivel mundial en todo el firmamento, dando gloria y honor al Elohe Yahweh, a nuestro Abba Kadosh, por su verdad, por su emet, por su voluntad. ¡Wow! Manifiesta. ¡Qué sorprendente! En el libro de Tesalonicenses Bet, segunda de Tesalonicenses 1:12 dice, de manera que en el nombre de nuestro Rojí y Moré Yahshua sea glorificado, adorado entre ustedes, y ustedes por él, según el favor de nuestro Yahweh Elohe y el Rojí y Moré Yahshua el Mashiach. ¿Te das cuenta? Aquí está hablando el apóstol Shaul Pablo de que el nombre de Yahshua sea glorificado en medio de la hermandad. Hónrenlo, exáltenlo, glorifíquenlo. Ese es el Ruach, edifíquenlo. ¿Por qué? Porque hay una verdad asentada, su verdad obedecida, que es la que construye el reino, construye el Malhut. Es más allá que una expresión solamente musical o artística. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Kefa Aleph, Primera de Pedro 4:11 dice, si alguien habla, adora en este caso, que hable conforme a las palabras de Elohe. Que hable conforme a las palabras de Elohe. Si alguien presta servicio, adora. Que sirva conforme al poder que le da Elohe. ¿Por qué? Por la palabra antes anunciada. ¡Qué tremendo! Para que en todas las cosas Yahweh Elohe sea glorificado por medio de Yahshua HaMashiach, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Mira, si alguien habla, si alguien sirve, que lo haga conforme a las palabras de Elohe y al poder de Elohe, y en todo Elohe sea glorificado para su gloria por los siglos de los siglos. Nuevamente vemos que la base de todo lo que tú hagas debe ser para glorificar. ¿Y cuál es la base? La palabra. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Elohe. De ahí viene el poder, de la palabra de Elohe. Ahí están sus promesas, sus decretos, sus juicios, sus pactos. Todo está allí en su palabra. Y todo eso está destinado a su Kehilá, para el bien y en pro de su Kehilá, de su santo pueblo. ¿Te das cuenta lo que es Ruach y lo que es Emet? ¿Comprendes lo que dijo Yahshua a la mujer que estaba en carne y en mentira? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un falso adorador vive lleno de acciones externas, de tradiciones, de ritos, estructuras humanas, de música como eje central de su adoración y de otros accesorios ritualistas como altares, imágenes, formas y maneras mediante artes, luces, escenarios y etcétera. ¿Sabían que nada de eso tiene relación con la adoración a Abba Kadosh, ni lo que él exige? Porque dice Yahshua que el Padre busca tales adoradores. Que le adoren. ¿Te das cuenta? Y que le adoren estos en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Nada de esto tiene que ver con la verdadera adoración a Yahweh Elohe. Ni las luces, ni los escenarios. Yo recuerdo momentos en que quise adorar como adoraba el mundo. ¿Por qué el mundo puede hacer grandes escenarios? ¿Y por qué yo no puedo hacer algo así para ti? Y con el tiempo, al pasar del tiempo, me di cuenta que yo quería imitar al mundo y con lo que hace el mundo honrarlo a él, cuando eso no encaja en Yahweh.
no encaja, que lo hago con sinceridad, ni siquiera la sinceridad da el ancho de la voluntad de Abba para adorarlo en Ruach y en Emet. Y eso es un error, imitar al mundo para adorar a Yahweh. Es que ellos tienen lo mejor y nosotros lo peor, pero no puedes hacer excelente la materia, no puedes hacer excelente lo que tocas. Lo que debe ser excelente es tu lev, tu corazón. Eso es lo que debe ser excelente delante de Yahweh, para que tu adoración sea pura, genuina y llegue hasta Él. ¿Comprendes? Un corazón veraz, un corazón puro es aquel que está cimentado en la Emet. Palabra que un alto porcentaje de su pueblo ignora, no conoce, no sabe, y lo que conoce, lo conoce mal interpretado. Yo creía que era así. ¿Cuántas veces has leído un texto y cuando lo hemos compartido, después yo recibo tus comentarios? Nunca pensé que este texto decía esto. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Nunca leíste el contexto. Nunca aplicaste comprensión lectora a lo que estabas leyendo. Y te das cuenta que, en efecto, siempre quiso decir eso y no lo que siempre me dijeron que significaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Por qué digo que ni las luces ni nada de lo que hoy conocemos como adoración encaja en la voluntad de Abba Yahweh en adoración? Pon atención, porque Él no habita en ninguna suca humana. ¿Qué es suca? Templo. Templo hechos por manos de hombre, ni en nada de lo que hay en esos templos. Si Yahweh no habita en templos hechos por manos de hombre, menos habita en lo que hay dentro de esos templos. ¡Wow! Por lo tanto, cuando el centro de la adoración a Yahweh solo es la música y toda la parafernalia que produce, y me refiero emocionalidad, nostalgia, evocaciones almáticas, colectivas, masivas, etcétera, etcétera, estamos en un grave error. Estamos de verdad en un grave error. Pon atención. Estamos ofreciendo fuego extraño. Es adoración humana, de carne, y debemos hacerlo según la naturaleza y esencia de Yahweh, que es Ruach. Hago un alto, porque estoy seguro que muchos de ustedes ahora están diciendo, y yo tengo todos los CD de no sé quién, y yo tengo todos los MP3 de no sé quién, y yo fui al concierto, y yo estuve allá, y ahora me dice que eso no sirvió de nada, y yo fui allí impactado, y yo allí fui impactado. Explíqueme. No necesito explicarte eso, ya lo expliqué. Eso solamente es emocionalidad, nostalgia, vocaciones, cosas que te provocó, sentimientos, emociones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hago un alto, pon atención. Si todo esto que acabo de mencionar, todo lo que conocemos, lo que conocías hasta ahora como adoración, se hiciera, pero en Ruach y en Emet, sería lo más increíble, lo más fabuloso, lo más sorprendente a nivel masivo. ¡Wow! Si se hiciera esto en Ruach y en Emet, si todas esas grandes convocaciones, ¡wow!, fluyeran en Ruach y en Emet, estoy seguro que Yahshua ya habría venido por su Kehila hace mucho rato. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque no es ni en Ruach y no es en Emet. Nada de estos conciertos se han hecho bajo los parámetros que Yahweh exige y que aún Yahshua estableció. ¡Wow! Pero sabemos que jamás será así. ¿Pero por qué no? Si puede ser. Yahshua mismo afirmó por medio de una parábola que los llamados son muchos, pero los escogidos son muy pocos. Por lo tanto, queda comprobado que lo que conocemos como adoración hasta hoy está errado o a medias, para no ser tan agresivo. Es que no es una explicación, está errado. Y te lo dice alguien que participó de eso. Tuve la dicha y la misericordia de que Yahweh me mirara con amor y compasión.
Por años hicimos conciertos masivos. Y obviamente, y de todo, y lleno de sinceridad. Pero debo reconocer, en esos años, muy lejos de la emet, de la verdad de Abba. Y Él tuvo rajem, misericordia de nosotros. Y en todo ese tiempo nos guardó. Nos guardó, nos guardó, nos guardó y nos sigue guardando. Más ahora que conocemos Torah. Gracias, Yahweh. Gracias, Yahshua. Qué tremendo. Entonces queda comprobado. Muchos son los llamados, pero muy pocos son los escogidos. Está comprobado. Esta adoración que hoy conocemos es simplemente el esfuerzo humano por alcanzar lo que humanamente es imposible alcanzar. Solo se puede lograr en Ruach y en Emet. En Ruach y en Emet. Quiero que leas conmigo Ma'asher Shaluhim, que es el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el verso 48 en adelante. Dice, pero el Altísimo no mora en casas hechas por manos humanas, como dice el profeta. El Shamaín es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué clase de casa me podrán edificar? Dice Yahweh. ¿O qué lugar para que yo repose? ¿No hizo mi mano todo esto? Y es más, añade, dice, testarudos, incircuncisos de lev, de corazón, y de oídos, ustedes siempre resisten al Ruach de Kadushá, como hicieron sus padres, así hacen ustedes. ¿Te das cuenta de la amonestación de Yahweh que recuerda el profeta Shaul en el libro de los Hechos? Yahweh dice, duros de corazón, testarudos, tercos, persisten en esconderme en un templo, persisten en esconderme en cuatro paredes, y ahí ustedes a su forma y a su manera quieren adorarme. Y Yahshua dice, a Yahweh se le adora en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad, en su esencia y en su palabra. ¿Cómo yo adoro a Yahweh en la palabra? Obediencia. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Ma'asher Shaluhim, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versos 24 y 25. Ese es el poderoso que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, y como es soberano del Shamaín y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos humanas, ni le sirven manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¡Wow! Toda vez que han habido críticas a la gente que levanta templos, a la gente que edifica casas y supuestamente se las dedica a Yahweh, siempre hay conflictos bíblicos. Siempre, siempre, siempre. Si en esas casas gigantescas, en esas estructuras y edificios gigantescas, se hiciera todo en Ruach y en Emet, todo sería conforme a la voluntad de Abba. Pero por cuanto no es ni en Ruach ni es en Emet, ese lugar solamente es sinagoga de Hasatán. ¡Wow! En Ruach y en Emet, nunca lo olvides, nunca lo olvides. Muchos se preguntan, luego de escuchar estos mensajes, ¿y ahora a dónde voy? ¿Con quién me junto? ¿A dónde me reúno? Casi sintiéndose desolados por haber conocido la verdad de Yahshua. Casi desolado. ¿Y ahora qué hago? Casi como el Chapulín. ¿Y ahora quién podrá defenderme, no? Casi como sintiéndose totalmente desvalidos por haber conocido la verdad de Yahshua. Y ahora entro en celo yo. Yo soy movido a celo. Y soy yo quien hace la pregunta después en mi corazón, obviamente. ¿Es acaso Yahweh insuficiente? ¿Es acaso Yahshua ilimitado? ¿Es acaso el Ruach una ilusión? ¡Wow! ¿Qué no es Yahweh capaz de cuidar, proteger y llenar más que cualquier persona, más que cualquier lugar o cualquier tipo de artificio que puede existir el corazón del hombre? Yahweh
es más que suficiente. Mientras más pregunto, más preguntas surgen de los demás, diciendo, el amor de Yahweh está en los hermanos en la iglesia, en los líderes, en los pastores, en la armonía, en la comunión de los unos con los otros, y etcétera, etcétera, poniendo como argumento a todo lo que la enseñanza apostólica enseñó. Cosa que sí es cierta y concuerdo 100% con ella, lo que me indica que muchos aún no han entendido nada acerca de la voluntad de Abba frente a quién es Él y lo que Él puede hacer en la vida de los hombres. Eso que dicen los apóstoles es para todos los que han decidido vivir en comunidades y que participan y tienen todas las cosas en común, y que obviamente debe ser así, pero todos estos sabían con certeza absoluta que su adoración no estaba ligada ni a cuatro paredes, ni a cosas, ni a obtener cosas, ni a propiedades, nada, pues todo lo entregaban a los apóstoles. No es que esto lo compramos para Dios, no. Los apóstoles recibían todo lo que la Kehilá o la comunidad poseía. Por lo tanto, si quieres hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Yahweh, tienes que ceñirte a la Emet, y ahí sí hablarás con razón. Porque el corazón de la Kehilá no es la gente. El amor de la Kehilá, el amor de los hermanos, el amor de los líderes, el amor de los rojí, de los pastores, no es ni son ellos, es Yahshua en ellos. La Escritura dice para que en todo Yahshua tenga preeminencia. ¿Te das cuenta? Nuevamente la emocionalidad que provoca la falsa adoración hace que tú ames casas, estructuras, personas, lugares, formas, maneras, reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Ay, se me enfrió el cafecito. Pero está exquisito entonces. De otra. Mi esposa siempre está conmigo por si acaso. Ella está aquí presente. ¡Wow! Y besitos y abrazos le envía a todos ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Muchos de estos que usan la palabra de Yahweh para atacar al mismo Yahweh de lo que dice, usan su misma verdad, qué tremendo, para ponerla en contra de él mismo y manipularlo. Pues no aceptan, no reconocen que su fe, devoción y adoración está errada. Está anclada a su humanidad, a su carne, a su forma. Se deleitan en eso, les satisface al oído, a su propia carne. ¿Por qué? Porque es para sí. Viven la adoración para sí. Adoran para sí, para sentirse bien, para sentirse respondidos artificialmente. Pon atención, cuando te llena la mente una melodía, cuando una melodía te quebranta el corazón, simple, has caído en manos de tu emocionalidad y no de la Emet de Yahweh. Qué tremendo. Insisto, la comunión de la Kehilá de Yahweh, de Yahshua, es real y deben compartir todas las cosas como está escrito, pero el principio de todo no es eso. No es eso, es una persona y es Yahweh, a quien debemos temer y obedecer. A quien debemos temer y obedecer. Entre paréntesis, adorar en Ruach y en Emet. ¿Te das cuenta? Qué sorprendente, qué sorprendente. Quien conoce a Yahweh y le adora, teme y obedece. Quien conoce a Yahweh, adora, teme y obedece. Sabe que su adoración no está limitada a un lugar físico, primero que nada. No está destinada a un grupo de personas. No está ligada a una forma o estructura humanada. Quien conoce a Yahweh es íntegro. Vuelvo a poner entre paréntesis. Vive en Ruach y en Emet. Estos honran a Yahweh y a Yahshua
en su misma vida, en todo lugar, en todo momento y en donde estén, mientras haya oportunidad, dando testimonio y olor grato de la presencia de Yahweh, hablando directamente o solo dando testimonio de lo que hay en sus corazones a través de su vida y de su conducta, que es la mayor fuerza de la adoración. Tu testimonio. Wow. Mientras más intentemos poner excusas, atajos y exijamos de Yahweh comprensión, más manifestamos lo que nos llena el corazón y es rebeldía ante Él. Yahweh no está diciendo no se reúnan en mi nombre, no está diciendo no me canten, Él está diciendo adórenme, pero en Ruach y en Emet. Ni la reunión ni la música lo adoran. Lo hace el Ruach y la Emet en quien adora, en quien teme y obedece. ¿Comprendieron el punto? ¡Wow! Quiero que lean conmigo Yohanan, libro de Juan, capítulo 4, del verso 23 al 24. Recuerda lo que Yahweh le dijo a la mujer. Shema, mujer. Escucha, mujer. Pero viene un tiempo y ahora ya comienza, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Yahweh Elohim Ruach y en Emet, porque también el Abba busca a los que son así para que le adoren. ¡Qué tremendo! Yahweh Elohim es Ruach y por tanto es necesario que los que lo adoren en Ruach y en Emet. Ruach, espíritu. Emet, verdad. Emet es su palabra, su Torah. Cuando ya obedeces los principios del Eterno y tu vida empieza a ser transformada, tu espíritu, tu naturaleza es en Ruach y puedes adorar de acuerdo a la naturaleza de Yahweh, que espera ser obedecido. Y tu adoración pues, es primero que nada tu testimonio mismo y tu canto si quieres cantar, o la expresión que tú quieras delante de Él, que manifieste Ruach y Emet. ¡Wow! Pon atención a esto. ¿No debiéramos ser reconocidos por qué tan apasionados somos para cantar o para predicar, para anunciar? No importa qué tan exagerado o extravagantes seamos al vivir nuestra fe en Yahweh. Eso solo es forma, solo es expresión, es el temperamento de cada uno. Sin caer en idolatrías, sin caer en paganismos, obviamente. Debemos ser reconocidos, porque en nosotros está su Ruach, su espíritu, y en nosotros está la Emet, su verdad. Eso es lo que da testimonio de quiénes somos realmente. Como te dije, de música hablaremos en otra instancia, si Yahweh nos permite. Pero esto es lo que Yahweh desea provocar en tu vida. Que puedas comprender que en Ruach y en Emet no es nada de lo que hasta ahora crees que es adorar. No. Todo lo contrario. Es estar a tono con Yahweh, en la voluntad de Yahweh, gracias hermanos, en la voluntad de Yahweh, en Ruach, y en Emet, en la base que es su palabra y es su Torah. Torah obedecida, conocida y vivida. No es otra cosa. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la rectificación de tantas cosas está en proceso en muchos de ustedes. Así es. En muchos. Ya la hubo en nosotros. La comprendimos, la entendimos y la asumimos. Hay muchas cosas que aún debo rectificar. Y Yahweh está en ese proceso. Y le doy la plena libertad para que lo haga. No pongo objeciones. Pero mira, pero. ¿Por qué le voy a decir a Yahweh pero? Si Él sabe con mayor razón y certeza lo que yo necesito. ¿Me entiendes? Persistir en que esto es, así debo hacerlo, y no está en su Emet, en su verdad, es hacerlo en engaño, en mentira. Y si no lo hago en Ruach, si no adoro en Ruach, estoy en la carne. ¿Y cuál es el primer indicio de estar en la carne? Desobediencia y rebeldía. Entonces, ¿cuál sería el primer indicio de estar en Ruach? Obediencia y sometimiento. Obediencia y humildad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por lo tanto, mis amados hermanos, tomen conciencia y consideren
¿Cómo es que van a adorar de aquí en adelante? ¿En Ruach y en Emet, espíritu y verdad? ¿O en engaño y en la carne? A lo mejor te resultó un tanto confuso al comienzo. Te invito a que lo vuelvas a escuchar. Este mensaje lo vamos a subir a nuestro blog, como siempre, en formato de texto, para que todos lo puedan leer y puedan sacar sus conclusiones, y cada uno de ustedes decida si creer a la palabra de Abba o seguir en este mundo lleno de Babel, de Babilonia, que está pronto a perecer. El tiempo es muy corto, el tiempo es muy corto, y Yahweh está depurando a su pueblo para que pueda entrar en el remanente que prontamente será rescatado. Hay un tema que vamos a compartir, espero, si Yahweh nos permite mañana, y es acerca del sello. Te voy a hacer una pregunta. ¿Está sellado ya o aún no? ¿Está sellado ya o aún no? Wow. Mi esposa me hace así. Te hago la pregunta, ¿está sellado ya o aún no? Tú me dirás, sí, Yahshua ya me selló, ya estoy listo. ¿Y qué tal si te digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Porque eso depende. De eso depende que seas rescatado o que sufras la gran tribulación. ¿Estás sellado ya? Vamos a hablar de eso, si Yahweh nos permite, mañana. Y será un tema, wow. Ese tema sí que es revelador. Ese tema es sorprendentemente revelador. Si esto te dejó complejo, confuso, aunque está clarísimo para mí, espero que lo vuelvas a escuchar y ver, o bien leer cuando lo suba. Espero subirlo ahora al blog y lo puedas leer y meditar. Si ya quedaste confuso con esto, con este otro tema, no vas a quedar confuso. Vas a quedar, pero directamente frente a Yahshua y al mundo. Y tienes que tomar una decisión. Porque el tiempo cada vez es más cerca y se acorta más y más la brecha entre el rescate de Yahshua y la manifestación del anti-Mashiach. Qué tremendo. Mi amado, adora en Ruach, adora en Emet, conoce la verdad de Yahweh que es su Torah y recién comienza a adorar en Ruach. De otro modo es imposible. Todo lo que has hecho hasta ahora solamente ha sido emoción, emoción, emoción. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Shalom, shalom. Yahweh los bendiga, Yahweh los sorprenda. Sean bendecidos en todas las cosas. Escríbenos en estos momentos, pues vamos a orar por todos y por cada uno de ustedes. Queremos orar por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo, por tu vida espiritual, por todos los que necesitan reconocer a Yahshua ya. Es tiempo de reconocer a Yahshua ya. Es tiempo de hacer tevilá. Muchos de ustedes tienen que hacer una nueva inmersión, pero en el nombre correcto, a través de Yahshua. Eso es imperativo, el tiempo es corto. Yahshua regresa, Yahshua regresa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mis amados hermanos, un abrazo fuerte de parte de mi esposa que está aquí conmigo, de mi parte también. A Yahweh los bendiga, de todo corazón lo deseamos. Queremos orar por ti, escríbenos. Shalom, shalom alejem.